Bueno, muchas gracias. Entonces, pues para dar inicio a este pequeño encuentro, contarles que pues nuestro acuerdo 55, como ya ustedes lo conocen, es un acuerdo dirigido a buscar alianzas estratégicas para la investigación con otras entidades externas. En el marco de este acuerdo, pues hemos tenido el apoyo al interior de la Oficina de Investigaciones del profesional Gerardo Zuluaga, abogado de la oficina, quien nos ha estado colaborando con lo que tiene que ver con ya las presentaciones en este acuerdo. Entonces, él nos va a acompañar aquí al ladito en esta presentación que les voy a compartir en este momento. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces pues rápidamente vamos a empezar pues recordando de qué se trata el acuerdo 55 de 2022, que es un acuerdo que reglamenta la convocatoria en modalidad 1 o permanente para alianzas externas, conforme lo indica también el acuerdo 17 de 2020. En ese acuerdo pues se establecen las tres modalidades de convocatorias. La número 1, que es esta, que es permanente con alianzas. La número 2, que es la convocatoria anual, que ya pues tuvimos el acuerdo 35 y el acuerdo 68 para esa modalidad. Y la número 3, que es la de mínima cuantía, que está dirigido a semilleros y a temas, digamos, muy específicos. Entonces, pues esa ya esperamos que se pueda abrir alguna convocatoria en esa tercera modalidad pronto. Por ahora, esta modalidad 1, que es permanente, pues lo que busca es generar estas alianzas y pues tiene básicamente 4 requisitos generales. Hay que tener en cuenta que estas convocatorias son dirigidas a grupos de investigación. Entonces, por esa razón, en sus acuerdos, pues se convoca de manera permanente a todos los grupos de investigación avalados por la universidad. Es lo que dice el artículo segundo. Eh, por esa razón, pues quien debe presentarse es el grupo de investigación. Allí es importante que pues el grupo, aunque lo escribo aquí en la diapositiva, el acuerdo 55 no me lo indica específicamente el tema de la trayectoria en los últimos 5 años. Sin embargo, pues lo que buscamos es que también tengamos grupos que puedan, digamos, generar esas alianzas. ¿Sí? Aquí tengo que hacer esa claridad porque la diapositiva dice la trayectoria, pero el acuerdo 55 no me habla de ninguna trayectoria, simplemente de que sean grupos de investigación. El segundo requisito del que habla la convocatoria es que esté relacionado con una o varias líneas de investigación institucional y que estas líneas estén reportadas en el Group LAC. Aquí pues es importante como hacer énfasis. Nosotros tenemos unas líneas de investigación institucionales en este momento, son 16. Estamos en el proceso de migrar hacia las 9 líneas establecidas a través del acuerdo 69. El acuerdo 55 es anterior a esto, por tanto, en este momento nosotros, digamos, nos soportamos en las 16 líneas de investigación para esta convocatoria. Tener en cuenta que esas líneas de investigación deben estar reportadas en el grupo LAC. ¿Sí? Son líneas de investigación que debe trabajar el grupo. Eso es importante. El tercer requisito, que es de pronto el más complejo, es que aquí requerimos que tengamos una alianza formalizada. Tenemos dos opciones para formalizar una alianza. La primera, mediante un convenio vigente, que ya la universidad tenga un convenio específico o marco con la otra entidad. ¿Sí? Aquí lo importante también es revisar que en el marco de ese convenio se nos permita llevar a cabo procesos de investigación. Hay algunos convenios que tiene la universidad que son muy específicos, por ejemplo, para prácticas académicas, o pues para otro tipo de situaciones. Entonces esos convenios no nos permiten llevar a cabo procesos de investigación.
Por tanto, tenemos que revisar que ese convenio realmente tenga la posibilidad de llevar a cabo procesos de investigación. Lo segundo es que si no existe el convenio, pues podamos llevar a cabo el proceso de erradicación del mismo en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento correspondiente, que es el procedimiento MPMPT05. Lo que dice el requisito en el acuerdo es, pues, mediante la erradicación del proceso de convenio respectivo. Conforme al procedimiento, la erradicación pues requiere mínimo de la ficha técnica de convenio y el borrador del convenio ya, digamos, charlado, perdón la expresión, con la otra entidad. Entonces, que ya hayamos establecido esa conexión con la otra entidad, que la otra entidad ya esté, digamos, enterada de cuáles son los puntos pues, que se van a llevar a cabo en ese convenio, y ese borrador de convenio es el que entregamos o radicamos. Lo que se entrega para la convocatoria, entonces en esta opción 2, como lo que me dice es radicación del proceso de convenio, entonces lo que yo estoy entregando aquí es el orfeo de radicación o el documento pues mediante el cual radiqué el cumplimiento de requisitos. El procedimiento me indica que es mediante orfeo, entonces por eso estamos solicitando ese orfeo. Por último, el cuarto requisito es que pues sea inscrito y presentado a través del sistema de investigaciones, que pues es lo que hemos venido haciendo. Igual nos dice que por el procedimiento establecido por la subdirección, pues en este momento es el sistema, el sistema de investigaciones. ¿Qué otros requisitos aparte de estos del artículo 6 tenemos que tener en cuenta? Tenemos que pensar también que el proyecto nos habla que tenemos unos integrantes, que los equipos de los proyectos estarán integrados por un investigador principal, que puede ser docente de planta vocacional tiempo completo, máximo 2 docentes coinvestigadores de un ICOL mayor como coinvestigadores, pero también nos dice que puede haber investigadores externos y que estos investigadores pueden actuar como investigador principal o como coinvestigadores. Entonces, tanto una figura como la otra pueden ser externos, ya depende de cómo pues, se establezca la alianza específicamente y a qué acuerdos lleguen para llevar a cabo el proceso del proyecto. Entonces, digamos que el equipo puede ser mínimo de 3, digámoslo así, máximo 2 coinvestigadores de un ICOL mayor, pero puede haber más si son externos. Si son de un ICOL mayor, únicamente máximo 2. Es importante también decir que los nombres de todos los investigadores deben quedar consignados en el proyecto, tanto los internos como los externos. Y que para los externos tenemos que demostrar por medio de un documento que ese investigador externo está vinculado con la institución objeto de la alianza. O sea, la idea es que aquí no vamos a vincular investigadores que no hagan parte de la institución o de las instituciones que hacen parte de la alianza. Siempre estamos trabajando en equipo con esa o con esas otras instituciones. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? En el tema de productos, pues también hay unos temas obligatorios. Lo que ustedes propongan como proyecto debe generar al final mínimo un producto de generación de nuevo conocimiento, mínimo un producto de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, y mínimo un producto de formación de recurso humano para la ciencia, tecnología e innovación. Estos 3 son obligatorios. Pueden tener productos de desarrollo tecnológico e innovación, es opcional que tengan este producto, pueden o no tenerlo, es opcional. Pero los otros 3 sí son obligatorios, entonces también hay que revisar que tengamos estos 3 productos dentro de la propuesta de proyecto. Por último, y el tema más álgido, es el tema de la cofinanciación. Estos proyectos, como se tratan de proyectos en alianza, lo que se busca es que la otra entidad pues también aporte recursos al proyecto. La universidad, ¿qué aporta?
la universidad aporta las horas en los planes de trabajo de los docentes, que son 12 horas en caso de que exista el investigador principal de la universidad, y 8 horas para cada uno de los coinvestigadores, máximo 2 que habrá de la universidad. La universidad también aporta recursos en especie, entonces ustedes pueden entrar a, digamos, cuantificar en el caso de, por ejemplo, el uso de laboratorios, en el caso del uso de auditorios, en el caso de equipos que se vayan a utilizar para la investigación, pues esos son recursos también que son cuantificables en especie para el proyecto y que también sería un aporte de la universidad. Además de eso, estaríamos hablando de hasta 5 salarios mínimos mensuales vigentes en, digamos, como efectivo de la universidad que entregaría dentro del presupuesto para las actividades que el presupuesto, que el proyecto considere. En este acuerdo, lo interesante es que no nos está diciendo en qué nos vamos a gastar ese recurso. No nos está diciendo que debemos tener auxiliares o que debemos tener participación en eventos, etcétera. Solamente nos está diciendo tiene hasta 5 salarios mínimos. Usted puede, digamos, distribuirlos conforme a las necesidades mismas que tenga el proyecto. Y en este sentido, entonces tenemos que tener en cuenta que la otra entidad pues debe aportar exactamente lo mismo, cuantificado. No me refiero a lo mismo desde el punto de vista cualitativo, sino al mismo monto equivalente, ¿cierto? Si son varias entidades, pues ya el monto total del proyecto se divide en el número de entidades y todas las entidades deberían aportar los mismos recursos. Es importante decir, las horas en los planes de trabajo cuestan y ustedes deben cuantificarlas. Los recursos en especie cuestan y ustedes deben cuantificarlos. Y pues además considerar en qué se va a invertir los 5 salarios mínimos y cuantificarlos dentro del presupuesto del proyecto. Eso que ustedes cuantifiquen debe ser equivalente en la otra entidad o en las otras entidades. Cuando decimos que mínimo el 50%, estamos diciendo, si son 2 entidades, yo doy el 50, usted da el 50. Pero si son más de 2, pues la idea es que entre todos aportemos exactamente lo mismo. Y pues aquí digamos que seguramente van a surgir varias de las preguntas. Aquí también es importante decir que esa cofinanciación externa, pues yo la tengo que soportar para dentro del proyecto. O sea, yo tengo que entregar un documento que valide la existencia de ese compromiso por parte de la otra entidad. Es posible que en el borrador del convenio que ustedes están proponiendo, pues allí aparezca la existencia de ese compromiso. Pero generalmente en los convenios, pues no se habla específicamente de las cofinanciaciones, sino que eso se lleva a cabo en otra serie de documentos. Eso va a depender de la entidad con la que estemos haciendo la alianza. Entonces, ese documento en el que me especifica, sí, mire, yo voy a dar los 5 millones en efectivo y además las horas y además, o lo que sea que vaya a dar equivalente a lo que estamos dando en la universidad, ese documento es importante dentro del proyecto. Esto es un tema que tenemos que, digamos, tener en cuenta dentro del proceso de verificación, dado que pues tenemos que soportar una cofinanciación externa que nos permita evitar después, digamos, trámites administrativos al no tener este documento al principio. Lo que estamos ahorita buscando es que pues tengamos todo completo para que podamos llevar a cabo la alianza sin ningún tipo de atropello. Allí pues en esos elementos, ya ahorita pues con sus preguntas ahondamos un poquito. ¿Qué tenemos ahorita? Vamos a ampliar los espacios de esta convocatoria y también es importante decir que en el acuerdo 55, como es permanente, también lo que nos indica es que desde la Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo planteemos unos cronogramas para la entrega y sobre todo para la evaluación de estos proyectos, teniendo en cuenta que nosotros como universidad pues también estamos generando unos recursos
que es necesario pues tramitar administrativamente para que realmente el proyecto pueda contar con ellos. Entonces, en este sentido, en este momento, el cronograma que está abierto es como aparece acá. Vamos a inscribir y a registrar las propuestas hasta el 9 de noviembre. Vamos a verificar requisitos en esa semana después del 9 de noviembre, 5 días hábiles por parte de la subdirección. Lo presentaremos al Comité Institucional de Investigaciones para que pase a la evaluación interna de los proyectos. Estos proyectos únicamente tienen evaluación por parte de los comités de investigación de facultad y el programa de ciencias básicas, que se llevará a cabo hasta el 18 de noviembre, para que podamos presentar las propuestas de acuerdo de los proyectos que puedan ser seleccionados al Consejo Académico, máximo el 25 de noviembre. Esto, pues, insisto, es teniendo en cuenta tiempos administrativos, y estos cronogramas se van a estar abriendo constantemente. Algo que hay que tener en cuenta aquí, estos son los tiempos para este cierre. O sea, cada vez va a haber un cierre. Pero si ustedes ven, ustedes pueden ir presentando sus proyectos. Si ustedes ven que para el momento del cierre todavía les falta algo, no han tenido una carta, no, alguna cosa falta ajustar, no hay problema. Ustedes pueden ir subiendo en el sistema y lo pueden dejar abierto y cerrarlo ya en el momento en que todo esté listo, para que no tengamos pues que estar subiéndolo cada vez. Los proyectos que se subieron en el cierre anterior, que fue la semana pasada, esos proyectos que se cerraron y que quedaron cerrados en el sistema, tienen que volver a subirse desde cero. Entonces, si no pasaron, pues tienen que volver a subirse desde cero. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que no lo cierren si no están seguros, si de pronto les falta algo, para que no pierdan, digamos, ese impulso y se pueda seguir alimentando hasta el momento en que lo tengamos completo. La intención también de la subdirección, también como lo dice en el acuerdo, es que podamos acompañar ese proceso, sobre todo con los temas del convenio, con los temas de la erradicación de convenio, etcétera, ¿sí? Y que podamos ir despacio. O sea, esto no es un tema de correr, sino más bien de hacer las cosas con calma y con diligencia, y que podamos tener proyectos bien interesantes en esas alianzas estratégicas. Entonces, pues digamos que eso es como en términos generales para poder comenzar pues de pronto nuestra conversación de esta tarde. Al respecto, pues no sé si de pronto Diego o Gerardo quieran complementarme algo que de pronto se me haya olvidado, para ya darle la palabra a quienes han levantado la mano. Cordial saludo, ¿me escuchan? Sí, Gerardo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos los participantes en esta reunión. Pues me gustaría primero pues preguntarles a los participantes si quieren, para que quede un claro lo que acaba de decir la profe Marta, nos dirigimos al acuerdo 055 y leemos los artículos como para que quede mayor claridad, o quedo atento a lo que ustedes lleguen a referir. O vamos a ir con cada pregunta y aquí estamos atentos, Gerardo, también a contestarlas, si te parece. También, no hay lío. Sí, como... tenemos el acuerdo igual en la mano para que cualquier cosa podamos ir leyéndolo acá. Listo, no hay lío. La dinámica como la quieran, pues, vamos a desarrollar. Perfecto. Diego, ¿de pronto quieres complementar algo? No, señora, estoy atento a las preguntas de los profesores. Perfecto, entonces vámonos aquí en orden. Profesor James, tienes la palabra. Muchas gracias, profe Marta. Muchísimas gracias por la socialización y a todos los miembros de la subdirección de investigaciones. Tengo una duda, profe Marta, cuando dice los proyectos, la convocatoria que se cerró la semana pasada, su merced se refiere a la misma convocatoria 55 o a otra. No, convocatoria 55, o sea, lo que tenemos en la 55 es que, como es permanente, pues se va cerrando, ¿sí? Para poder hacer los procesos de evaluación. Entonces, la semana pasada, los que habían cerrado proyectos la semana pasada, si no se aprobó, tienen que volver a abrir el proyecto, ¿sí? No, está perfecto. Sin embargo,
¿cómo sabemos si los que radicamos proyecto así pasamos o no pasamos? Porque nosotros no, yo soy el investigador principal de una investigación de ellas y no he recibido respuesta al Ok, respecto de si pasé o no pasé, listo. o pasó mi Las proyecto. comunicaciones deben estar llegando el día de hoy, dado que el comité institucional se reunió el viernes pasado, conforme al cronograma establecido en ese cierre. Entonces hoy deben estar llegando las comunicaciones a cada profesor o pues a cada grupo de la aceptación o no de su proyecto dentro de la convocatoria 055, para que tengamos en cuenta, como les digo, si no pasaron, tenemos que volverlo a subir todo porque ya se cerró, ¿sí? Sí, porque ustedes lo cerraron. Entonces, solo evalúa o solo se verificó requisitos de los proyectos que fueron cerrados en el sistema. ¿Sí? Entonces, por eso Ok, esos que se verificaron, si no pasan, tienen que volver a cargar. Entonces, hoy mismo les deben estar comunicando sobre sobre esa decisión de verificación de requisitos, si verificando se cumple o no. ok. Pero Sí, no, ya pues con lo que es, hemos hablado hoy, de pronto pues ya hay una idea, ¿no, profe? ok, perfecto, listo. Listo. Muchas Ok. gracias. Bueno, profe. Profe Oscar René. Sí, gracias, doctora Marta. Es referente al artículo cuarto de los integrantes. Textualmente dice que los equipos de los proyectos estarán integrados por un investigador principal docente de planta vocacional de tiempo completo. En nuestra investigación lo tenemos, que es el profesor de planta, lo tendríamos. Dice, coma, máximo 2 docentes de planta u vocacionales tiempo completo o medio tiempo la universidad como co-investigadores. La interpretación que nosotros hacíamos era, dice, si máximo 2 co-investigadores, entendería es que es además del principal, que para el caso nuestro es profesor de planta, para que por favor nos aclares eso. Muy gentil. Sí, señor. Sí, perdón, creo que Gerardo quería. Sí, Bien. sí, profesor. En cuanto a la interpretación del artículo cuarto, es un investigador principal y máximo 2 co-investigadores. Esos son los integrantes, digamos, que da la institución. Y pues aquí pues aclarar también, hacer mucho énfasis que pues los otros investigadores provenientes de la alianza para la convocatoria, pues una vez nombrados, también tenían que demostrar, como lo dice el mismo artículo, que dice quienes deberán demostrar por medio de documento que indique la vinculación a la institución. Es decir, que debían de cargar ese documento también al CIN, pues para que pues darles una mayor claridad también. Sí, escúchame, es que algo que yo también noté cuando subimos a la plataforma es que prácticamente ahí la plataforma soporta un archivo. Es decir, si yo hablo de convenios, me tocaría casi que en una hoja meter todo, escanearlo y subirlo. O sea, la plataforma no permite anexar varios documentos. Entonces, yo creo que eso puede generar también algún error al momento de subir información. Entonces, me parece que hay una deficiencia, no sé, en la plataforma, por lo menos en la parametrización de eso. Muchas gracias. Gracias, profe Oscar. En cuanto a los documentos y la forma de subirlos en el sistema, no sé, Diego, si nos ayudas para claridad del profe y de todos. Sí, claro, como son varios documentos, se tiene que sacar un solo PDF donde estén todos los documentos en un solo archivo. En ese orden de ideas, entonces, pues tener como claridad que son mínimo, pues cuáles son los documentos mínimos que habría que tener en cuenta ahí. Primero, la radicación del convenio en dado caso de que el convenio no exista. El convenio como tal no es necesario subirlo si ya existe, ¿sí? No es necesario subir el convenio. Solamente si no tenemos convenio, sí subir la radicación. Lo segundo que tendríamos que tener allí es pues el documento que demuestre la vinculación de los docentes o de los investigadores externos con la institución, que pues puede ser una carta de talento humano, bueno, firmado por la autoridad competente de cada institución,
que nos permita identificar que efectivamente están vinculados a la institución objeto de la alianza. Lo tercero es el tema de cofinanciación, que nos indiquen exactamente la otra entidad cuáles son los elementos con los cuales se va a cofinanciar el proyecto, que debe pues ser equivalente a lo que se va a aportar por cada una de las instituciones. Eso digamos que es lo mínimo. Ya de ahí en adelante pues depende ya de lo que implica cada convenio. No sé si me faltó alguno, Gerardo, de pronto mencionar. No, en cuanto, bueno, lo del convenio sí sería bueno, si pues si no lo van a subir, sí lo tienen que mencionar, cuál es el que ya está vigente. Aunque tengo entendido que en la plataforma es posible subirlo, o sea, bueno, toca unificado en un solo documento PDF, pero pues, no tiene límite, es decir, de carga. Sí, pues como decimos, si el convenio ya existe en la institución, no es obligatorio que bueno, lo suban, pero sí pero mencionarlo, lo que tú dices, es algo, absolutamente necesario. algo sí es importante también en cuanto al documento de la confinanciación, que es lo que pues queríamos también decirles. Ese documento pues tiene que también venir proveniente de la entidad objeto de alianza, pero pues también tiene que venir por una persona que sea el ordenador del gasto, para evitar trámites a futuros que pues es un desgaste administrativo que si lo dejamos pasar, digamos que venga proveniente de un docente, y cuando lleguemos ya cuando se vaya a firmar y que el ordenador de gasto diga no, nosotros no aceptamos, entonces se perdería todo el proceso que estamos haciendo. Entonces esa verificación de los requisitos lo hacemos de esta manera para que no haya un desgaste administrativo a futuro. Listo. Gracias, Gerardo. Profe Oscar René, no sé si ya quedamos bien con la respuesta. Sí, señora, muy gentil. Listo. Profe Juan David. Sí, gracias. Quisiera saber cuáles son los requisitos, los parámetros que debe tener ese documento de cofinanciación. Necesitamos tener mucha claridad en ese sentido, porque bueno, ya se nos está indicando que debe ser un ordenador del gasto, pero necesitamos saber qué debe contener esa carta de cofinanciación, o si es suficiente con una carta de intención de cofinanciación. ¿Cuáles son los parámetros? Que quede bien claro para efectos de no tener desgastes administrativos tampoco por parte de nosotros, ¿no? Que tener en cuenta eso también. Perfecto, sino en cuanto a esa carta debe ser una carta de intención en cuanto a avalando el presupuesto del proyecto, que tenga la contrapartida conforme lo que dice el artículo octavo, que es lo que más, o sea, lo que sí voy a hacer acá énfasis y referencia es que pues la universidad, para todos, en la universidad, pues la contrapartida de la universidad va hasta, digamos, en horas de especie que va por investigador principal 12 horas semanales, por el co-investigador 8 horas semanales para cada uno. Si son dos, pues serían de a 8 horas, 16 serían, en la semana serían 28 horas. Si es así y que se va a requerir durante un año, pues la contrapartida de una institución objeto de alianza debe ser de la misma categoría para que pues se cumpla con el mínimo del 50% total de proyecto, además de los 5 salarios mínimos legales vigentes que se les descuenta al 4 por 1000. Si también se van a analizar, todo eso tiene que quedar muy claro en la carta de intención. No sé si... Profe Juan David. Es decir, se tiene que escribir en la carta cuál va a ser la dedicación del docente o de los docentes investigadores de la entidad externa y cuánto van a cobrar, o que o solamente se va a poner en términos de dedicación. Lo acaba de decir Gilberto, no solo dedicación, pues entonces que la persona, que el ordenador del gasto diga, el profesor investigador de nuestra universidad, es decir, de la universidad externa, va a dedicar tantas horas semanales, ¿no? Sin incluir ningún presupuesto ni nada. ¿Es así? ¿Es lo que se está indicando? Bueno, la contrapartida, si
si en la institución ustedes requieren, que pues por parte de la universidad requieren las 12 horas del investigador principal, pues entonces la contrapartida de la alianza también debe ser el mismo porcentaje de horas para que queden divididos en el 50 y 50%. No sé si ahí si me hago entender. O sea, si lo quieren dividir en horas o en presupuesto, como lo vaya a hacer la contrapartida. Perfecto, quedó muy claro. Perdón, sí. La intención es que sea equivalente. Si ustedes quieren cuantificarlo, podemos cuantificar lo que nos vale el total de lo que damos en la universidad y que la otra institución también cuantifique el total de lo que hay en efectivo. Y entonces podemos comparar, digamos, en pesos, ¿sí? O también podemos comparar horas de allá, horas de aquí, dinero de allá, dinero de aquí, ¿sí? Y que siga siendo. Entonces, el asunto de lo que dice allí es que sea equivalente, dependiendo pues del número de entidades que están allí, mínimo el 50% del total, que sería si es pues un... Listo. No sé, profe Juan David, ¿listo hasta ahí? Sí, creo que tengo claro ya que esa contrapartida puede ser en horas de trabajo o en presupuesto, cualquiera de las dos, ¿sí? Dedicación o recursos que en especie, ¿no? O sea, en especie cuantificados en dinero, es lo que quiero decir. Cualquiera de las dos situaciones se admite. Sí, señor. Importante siempre una, digamos, asignación equivalente. Si yo estoy dando dinero, pues el otro me puede dar en especie, pero equivalente a lo que yo doy en dinero. Y así, sí, que siempre haya una equivalencia. Profe James. Gracias, profe Marta. Pues ahí me preocupa un poquito. Un tema es que yo envié un correo a la subdirección de investigaciones, el cual fue muy amablemente respondido por el doctor Gerardo, donde ponía un ejemplo respecto del presupuesto y así se quedó configurado. Y en el ejemplo del presupuesto, lástimamente no estoy en mi computador para poder compartir la pantalla, yo ponía como ejemplo que la universidad ponía los 5 millones de pesos y la otra entidad ponía, la entidad con la que tenemos convenio, 5 millones de pesos, otra entidad, porque decía que todas las instituciones deben poner los mismos dineros, y otra entidad, 5 millones de pesos, una empresa privada colombiana y una empresa alemana, 5 millones de pesos. Y en ese sentido daba 20 millones de pesos. Y pues eso se dio respuesta positiva a ese correo indicando que estaba bien esa formulación. Sin embargo, ahora estoy entendiendo que no era así. Entonces me preocupa porque eso sería un causal de no aprobación de esto. Y pues el correo, ustedes lo respondieron de que estaba correcto esa formulación del presupuesto. Adicionalmente, este trámite se hace con entidades, o sea, para hacer que un representante legal de una empresa una entidad con la que tenemos convenio, tanto nacional como hay tantas internacionales, ahora nos toca volver a comenzar. Eso pues realmente me preocupa. Profesor James. Sí, bueno, acá vi una excusa si es que yo malinterpreté el correo en cuanto a lo que pues la gráfica como usted me la señaló, la contrapartida solo trajo a colación el valor de los 5 millones. Pues no trajo la especie que requería de la universidad en ese mismo cuadro. Entonces, Doctor Gerardo, no te estamos copiando bien. Qué pena, se fue un poco el audio. iba a presentar. No, yo no sé si los compañeros están escuchando. No. Yo no estoy escuchando. No te estamos escuchando bien, Gerardo. No Pero se escucha. bueno, voy yo a tratar de complementar, y es que de todas maneras, nuevamente, si es solo efectivo y que todo el mundo va a dar efectivo, pues es equivalente a los 5 millones. ¿Sí? Si tú pasas la tablita de que yo doy 5 y usted da 5 y usted da 5, pues ahí está equivalente y ahí está cumpliendo. Pero es que tenemos que tener en cuenta que también ustedes dijeron, nosotros vamos a dar los investigadores.
y los investigadores también hay que cuantificarlos. Entonces, en ese sentido es que tenemos que tener claridad. No es únicamente lo que damos en efectivo, que está bien que todos demos lo mismo en efectivo, es también lo que damos en especie. Entonces, si yo voy a dar investigadores en especie, que, bueno, voy a dar un ejemplo, que en el caso del proyecto, por decir cualquier cosa, valen 5 millones más, esos 5 millones que yo doy en especie se tienen que reflejar en la alianza también. Entonces, además de los 5 millones en efectivo que ya me dijo que iba a dar, en especie, ¿cómo vamos a hacer la equivalencia? ¿Sí? Entonces, necesitamos mirarlo tanto en efectivo como en especie, porque el acuerdo lo que nos dice es mínimo el 50 del total del proyecto, incluyendo la suma de los aportes en efectivo y en especie. Entonces, no únicamente, si sumamos solo efectivo, pues nos puede dar bien, pero debemos sumar efectivo y especie. Y la otra entidad, si da en especie, pues también eso es cuantificable. Entonces, eso es lo que tendríamos que entrar a revisar, profe James. La parte de especie. Sí, profe Marta. Sí, pero pues la verdad sí me pone triste porque la gestión que se hace con entidades, como te digo, nacionales e internacionales, pues realmente uno queda mal. Realmente, pues uno, o sea, la verdad se confía en la respuesta que se recibió. Y lamentablemente, pues en el mismo acuerdo dice que no se reciben, ¿cómo se dice? No se reciben subsanaciones. Subsanación. Pero por eso, y entonces una subsanación, entonces no sería una subsanación no de parte nuestra, sino de parte de la Subdirección de Investigaciones, debido a que el correo pues fue equivocado en la subdirección. Listo, pues allá hay una interpretación y un poco al mismo tiempo, profe James, la intención de también ampliar en estos tiempos estas nuevas fechas del Acuerdo 55 es justamente para que podamos entre todos trabajarle a eso. Entonces, si quieres, profe James, ya en el tema específico de lo que fue tu proyecto, podemos entrar a revisar sin darles terminar en la plataforma para que miremos cada detalle y realmente estemos cumpliendo con lo que el acuerdo nos está diciendo y podamos ya en la verificación que se hace con el comité entrar a decir, listo, arrancamos con esta alianza. ¿Sí? Entonces tenemos esta semana, si quieres ya nos ponemos de acuerdo con Gerardo para que se sienten a mirar detalle por detalle qué es lo que tenemos que ajustar y ya pues que el tema pues continúe, ¿sí? La intención no es en ningún momento obviamente pues quedar mal, como dices tú, sino al contrario, mirar cómo lo podemos organizar para que todos estemos cumpliendo la norma al respecto. Profesor James, qué pena, no, ahorita tuve mala conexión, no sé hasta qué punto Ya me comentaron te que ya escuchamos todo. mejor, Gerardo. Sí, ya, bueno, pues sí quisiera hacer énfasis como pues para quedar un poquito más claros todos. En cuanto al correo, pues la contrapartida que yo observé era solo monetaria, yo no vi horas de docentes. Por tal razón yo afirmé que ese era el correo. No sé si es que hubo una mala interpretación en cuanto a cuando lo observé, pero pues acabé de verificarlo nuevamente y no, solo su merced solo trabajo a colación, fue en sumas de dinero. No digo cuánto era la contrapartida en horas que requería de la institución. Por esa tal razón fue mi afirmación. De otro lado, para decir que, pues, como si bien es cierto, este acuerdo no tiene para subsanar, pero por eso, pues, hablados con el comité y demás, tenemos hasta para presentar nuevamente hasta el 9 de noviembre, si no estoy mal, para participar en esta convocatoria. Gracias. Pues gracias a todos. Pues obviamente la idea es que todo nos marche bien y que estas intenciones de investigación obviamente se maduren. Y precisamente, Gerardo, por ahí te escribió un correíto para solicitarte tu apoyo. ¿Lo has visto de casualidad? Al respecto de esta nueva convocatoria. Claro que sí. Bueno, me había escrito también otra docente que se me está yendo aquí el nombre en este momento, pero pues queríamos subsanar todos en esta reunión y ya particularmente pues acá en este chat me escriben quienes se quieren reunir conmigo y pues nos reunimos, agendamos la cita lo más pronto posible con eso para que todo esté ok para esta convocatoria, esta proyección. Vale, muchísimas gracias.
Sí, la idea es que esta semana pues podamos llevar a cabo todos los ajustes que sean necesarios en los proyectos que vemos que ya van en curso y pues los que de pronto todavía no han dado el cierre. Vuelvo e insisto que no cerremos el proyecto hasta que no estemos absolutamente seguros de que tenemos todo. Así pues podemos irnos tranquilos también con la alianza. Profe William Gilberto. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta, digamos que me preocupa mucho, escuchando el caso del profe James. Yo no sé qué han pensado ustedes con respecto a quién es el ordenador del gasto. El ordenador del gasto en algún momento puede ser el presidente de una compañía, puede ser el gerente, incluso puede ser el rector. Y yo no sé si un rector llegue al punto de tener una intención de firmar una carta sobre un convenio que todavía no se ha hecho, o si se está validando por parte de ustedes que el ordenador del gasto pueda ser otra persona, por ejemplo, el decano, o el director del programa, o el jefe de investigaciones. No sé, me gustaría que me aclararan, por favor, eso. Profesor William, sí, bueno, en cuanto al tema del ordenador del gasto, lo importante es que no venga proveniente del mismo docente. Y en cuanto pues ya verificar cómo nosotros estamos verificándolo, cómo lo íbamos a hacer, pues vamos a llamar a ver qué facultades tiene la persona que firmó esa carta de intención para, pues para adelantar y pues bueno, lo reitero, es para ahorrarnos un desgaste administrativo a futuro que de pronto pues que más adelante la persona que firmó pues no tenía como esa potestad de decidir y entonces a futuro cuando ya vayamos a firmar digan no, nosotros no vamos a dar esa contrapartida, entonces pues se cae todo el proyecto y pues sería un desgaste administrativo y es con esa finalidad, no llegar hasta ese punto, sino que ya todo lo que, cuando ya lleguemos a ese punto es porque ya todo esté cumplido, digámoslo así. Y entonces me nace una pregunta. ¿Y si el mismo ordenador del gasto es quien va a ser parte del proyecto? Supón tú que es el jefe de investigaciones del programa, que es quien ordena los recursos del programa, pero él es quien va a ser parte del proyecto aquí en la universidad. Disculpe, se me cayó la señal. ¿Puede volver a repetir, profe William? Claro. Que y si el ordenador del gasto, supón tú que es el jefe de investigaciones de la facultad o del programa, es quien va a ser parte del mismo proyecto, ¿qué ocurre en ese caso? No, si es quien es si es el mismo ordenador de gasto, pues haría, es válido. Es distinto que no sea el ordenador del gasto, porque pues entonces no tiene esa facultad para decidir sobre los rubros que tiene esa alianza, esa entidad. Perdón, yo complemento ahí un poquito y entonces en ese caso es importante que firme como el cargo que tiene y que le da esa potestad. O sea, que hemos visto en algunas cartas que dice, voy a dar el ejemplo, yo, Marta Torres, docente de planta, voy a participar en el proyecto y entonces certifico que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca va a dar 5 millones de pesos y firmo yo como docente de planta. Yo no puedo hacer eso como docente de planta. ¿Sí? Pero si yo soy la rectora de la universidad, entonces ya puedo decir rectora de la universidad, firmo como, ¿sí? Va a participar la docente Marta Torres, pero firmo como rectora de la universidad. Entonces es también cómo estoy enviando la comunicación para decir que si realmente tengo la facultad para, digamos, ordenar ese gasto o no. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, el docente que va a participar en el proyecto es el mismo ordenador del gasto, pues por favor firme como ordenador del gasto y no como docente, porque eso lo entendemos que no tendría la potestad para dar para firmar ese tipo de cosas en la entidad. No sé si me hago entender y eso es lo que justamente dice Gerardo, pues se confirma a través de llamada telefónica. Sí, muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Doctor Luis Alberto. Muchas gracias. Tengo varias inquietudes, por favor. Sobre el tema de los recursos no me queda muy claro,
porque las situaciones que se dan en varios casos de los mencionados por los profesores, precisamente el trabajo internacional. Si entonces se va a cuantificar, es un poco complejo el asunto de la cuantificación, teniendo en cuenta, por ejemplo, el comportamiento del dólar, entre otras cosas, y la relación que hay de diferencia salarial entre un profesor en Colombia, por ejemplo, y un profesor en España, solo por mencionar algún caso. Entonces, si lo que se va a tener en cuenta es que exista una equidad en tanto los recursos, es decir, que si aquí se asignan 8 horas, al profesor de allá se asignen 8 horas, o si necesariamente eso se vuelve números, cómo se tendría en cuenta ese tema del cambio internacional para el caso de los proyectos internacionales. Cuando se habla de la trayectoria de los grupos que deben tener una trayectoria, pues no queda claro cómo se evidencia eso. Es decir, ¿qué se necesitaría para mostrar que hay una trayectoria en el grupo? Porque pues una trayectoria, entendería yo, es que el grupo esté funcionando, publicando y produciendo, pero no queda muy claro, porque pueden haber grupos que no tengan en este momento reconocimiento de eminencias, incluso que no hayan tenido actividad en los últimos años y pues que se están reactivando en este momento. ¿Qué tipo de trayectoria deberían presentar dentro de ese tiempo para eso? Y un caso ya particular, que es el caso del proyecto que tenemos nosotros ahorita para proponer, lo estamos haciendo en el marco del convenio con el PAME Dual. La universidad suscribió ese convenio al que están adscritos varias decenas de universidades. La pregunta concreta es si este convenio no lo aceptan para la formulación del proyecto, porque no hay un convenio específico con la universidad que vamos a trabajar. Se está compartiendo un convenio en el que las dos universidades hacen parte de esa red, la universidad está adscrita a esa red, suscribió ese convenio, la otra universidad también. Entonces, si es posible, en ese caso, que nosotros podamos presentar el proyecto en el marco de ese convenio que está vigente y que es un convenio de cooperación académica entre otras, para desarrollo científico y tecnológico. Entonces, les agradezco si me aclaran esos 3 punticos. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Ya, se me ha trabado aquí el micrófono. Profe, primero, en la convocatoria Acuerdo 55 no me habla de ninguna trayectoria de los grupos, lo aclaraba cuando hacía la presentación. En la presentación decía eso, pero para la convocatoria 055 no aplica. La convocatoria dice, se convoca de manera permanente a todos los grupos de investigación avalados por la universidad. No me hace ninguna referencia a ninguna trayectoria ni nada. ¿Sí? Yo hice la aclaración porque se me fue en la presentación en PowerPoint, pero no, ese no es un punto a tener en cuenta dentro de la evaluación de estos proyectos, simplemente que el grupo esté avalado por la universidad, punto. En el tema de PAME Dual, tenemos que entrar a mirar específicamente el convenio, profe, y en qué sentido se va a llevar a cabo, porque el convenio PAME Dual es un convenio para movilidad educativa, no es un convenio para investigación. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que entrar a revisar específicamente cuál va a ser el componente dentro de PAME Dual que tendría el proyecto para ver si realmente aplica o no, porque como te digo, el PAME es el Programa Académico de Movilidad Educativa, que se hace en el marco pues de estas afiliaciones a la UDUAL. Entonces, por eso ya tendríamos que entrar específicamente a ese tema. Y por último, lo primero que tú preguntabas, que es el tema de la cofinanciación, pues es que eso también depende de lo que se establezca en la alianza y en las conversaciones con la alianza. Yo puedo, como les decía, lo que me dice el acuerdo 55 es que sea equivalente, ¿sí? Sabemos que con el tema del dólar ahorita, pues lo que nosotros estamos dando acá ya es muy poquito, pero que
¿a qué equivale? Entonces yo puedo ponerlo equivalente en especie, por ejemplo, en horas, y entonces decir, profesor Luis Alberto va a tener aquí 12 horas, el profesor fulano de tal de la Universidad de España va a tener también 12 horas, y ahí hay una equivalencia. O puedo decir, y pues empezar como a hacer esas conversaciones para mostrar la equivalencia. La equivalencia puede ser, como ya lo decía Gerardo, en especie o en efectivo, ¿sí? Pero la idea es que la suma total del proyecto me dé 50-50 o sumas, digamos, equivalentes dependiendo de la cantidad de instituciones en el proyecto. Sí, importante que puedo sumar especie y puedo sumar efectivo y mirar esas equivalencias. Pero ya pues va a depender de cómo converso yo con la otra institución. ¿Sí? Y no necesariamente hay que convertirlo a pesos para generar las equivalencias. Lo importante es que podamos establecer esas equivalencias. No sé si me hice entender. Sí, muchas gracias, perfecto. Perfecto. Entonces seguimos con el profe Juan David. Sí, gracias, profe Marta. Yo tengo inquietud respecto a cómo se va a implementar esto de la convocatoria permanente, en el sentido de que, bueno, tenemos unas fechas y hay unas cuestiones de presupuesto y todo eso, y pues seguramente habrán profesores que no alcancen a presentar ahorita, pero que quieran presentar en enero, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que los investigadores, los docentes de nuestra universidad puedan participar en esa convocatoria permanente, ¿sí? Que no sea con ejecución de presupuesto en el 2024? Gracias. Sí, la convocatoria también dice que se aprueban unos proyectos anuales. Entonces, espérame, yo me voy a ir a la parte de, aquí dice, en la evaluación de proyectos y elección de propuestas, aquí dice, serán elegidos anualmente 2 proyectos por facultad o el programa de ciencias básicas. ¿Esto qué significa? Que vamos a ejecutar unos, digamos que solo puede haber 2 proyectos al tiempo, digamos, en cada una de las facultades, que esto es un tema también de presupuesto. Entonces, eso significa que en total podemos tener 12 proyectos al año en la universidad. Este tema permanente, digamos que se va abriendo en la medida también que desde lo administrativo no lo permitan, pensando también en la asignación de horas. Ustedes saben que la asignación de horas a los docentes se da a través de las prenóminas, que son de manera semestral. Hemos hecho algunos, digamos, asuntos de cambio de plan de trabajo en otras épocas del año, teniendo en cuenta estos temas específicos que tienen que ver con alianzas externas, y por esa razón digamos que se pueden ir abriendo, pero esto va a depender del número de proyectos que tenemos aprobados por año. Entonces, en este momento no tenemos ningún proyecto aprobado, en este momento hay cupo para 12 proyectos para que inicien en enero. Si no llenamos ese cupo para que inicien en enero podemos abrir nuevamente para que inicien los que nos hacen falta para llenar el cupo de 12 y así sucesivamente. Como es anual, 12 proyectos, pues en el segundo semestre vamos a volver a iniciar la cuenta para mirar que tengamos los 12 proyectos y así sucesivamente. O sea, podemos empezar en enero, podemos empezar en junio o podemos empezar a mediados del semestre, vuelvo y digo, dependiendo del número de proyectos que estén aprobados, porque tenemos un cupo máximo para 12 proyectos a nivel institucional de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces, eso digamos que es lo que se tiene que ir manejando administrativamente y esa es la forma en que va a ir funcionando. Insisto, esto que está abierto hoy y que se cierra el 9 es para proyectos que van a iniciar en enero. ¿Sí? En enero abriremos probablemente otro, dependiendo del número de proyectos que inicien en enero, para que puedan iniciar tal vez en abril o en junio, bueno, dependiendo, vuelvo y digo, del número de proyectos que tengamos aprobados. Entonces eso va a ir abriéndose de esa manera, no sé si fui clara. Pero, profe Marta, o sea, una pregunta, si en este caso, por ejemplo, por facultad, se aprueban 2 proyectos, ya no habrían cupos para el año entrante en todo el año, entonces, no. O sea, que no hay ninguna justificación para decir que trabajen tranquilos, que no hay ninguna prisa,
si se van a presentar proyectos y se podrían empezar a ejecutar solamente hasta el 2024. Bueno, ya entendimos el mensaje, entonces. Sí, Esa es que no haya realmente que no haya afán porque empiezan en el por año el 2024. sí, son 2 proyectos por facultad al año. Entonces tenemos 12 proyectos al año, 2 por facultad, eso también es importante. ¿Sí? Entonces son 2 proyectos por facultad. Si todos empiezan hoy, ya tendríamos cubierto el año 2023 y iniciaríamos a trabajar en los de 2024. En eso tienes toda la razón. Pero si no lo cubrimos, pues vamos a ir abriendo para llenar esos cupos. Listo, gracias, profe Juan David. Es muy importante esa pregunta. Profe Diana María. Gracias, Marto. Buenas tardes. Para el cargue de pronto de los proyectos únicamente lo debe hacer el investigador principal. No, señora, en este caso lo puede hacer cualquiera de los investigadores. Para el acuerdo 55 lo puede hacer cualquiera de los investigadores. Listo, profe Dianita, no sé si tengas alguna otra duda. No, Martica, gracias. Esa era la inquietud, muy amable. Listo, gracias, profe. Bueno, pues ya cubiertas al parecer las dudas, es importante decir que Gerardo Zuluaga y también el profesor Diego, pues van a estar atentos a través del correo electrónico para poder reunirse con cada uno de ustedes, temas muy específicos. Insistir en que por favor no cierren su proyecto en el sistema hasta que no estemos seguros de que ya tenemos todo listo, ¿sí? Para que no pues tengamos que volver a subirlo y que podamos darle también pues esa continuidad de lo permanente que tiene esta convocatoria. Y pues simplemente aquí estamos pues atentos a lo que se vaya requiriendo para que vayamos haciéndolo pues con mayor confianza y sobre todo, como lo decía el profe James, pues en ese compromiso también con las instituciones externas de que estamos trabajando pues para que todo salga de la manera correcta y transparente con todos ellos. Y si no hay más preguntas ni más inquietudes, entonces ya terminaríamos aquí el espacio y aquí pues atentos a lo que ya requieran de manera particular. Muchísimas gracias a todos por asistir al espacio, muy amables. Muchas gracias, profe Marta. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, Gerardo y demás miembros del equipo. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, feliz tarde a todos.